Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Todo a Pulmón. Los acompaña Marta Yolanda Díaz. Y hoy es martes, lo peor es que ni siquiera tengo excusa de que ya es viernes, ¿verdad, Marito? Se me lengua la traba, pero bueno, amigos, qué maravilla poder estar de nuevo con ustedes. Y digo de nuevo porque estuve ayer también. En fin, de estar con ustedes hoy, martes 20 de noviembre del año 2018. Estar con ustedes para comentar hechos nacionales e internacionales relevantes en ese camino que hacemos juntos, pero no revueltos, para aclararnos las ideas. Y al aclararnos las ideas ya sabemos que lo que eso representa, la importancia que tiene en la vida de todo ser humano. ¿Por qué? Porque si nosotros nos atrevemos a cuestionar nuestros juicios cuando nos encontramos con una, voy a decir, llamar entre comillas, opinión diferente, y eso nos hace a nosotros cuestionarnos y nos lleva a profundizar en cuál es el origen de los juicios a partir de los cuales hemos actuado, o sea, cuáles son las premisas, cuáles son aquellos hechos de la realidad y dentro de qué contexto los he analizado que me han llevado a tomar determinadas decisiones, tanto en mi vida personal, en mi esfera privada, como en nuestra esfera pública. Y vaya que se nos viene el año entrante, como tenemos ya ratos de estarlo comentando en Todo a Pulmón, se nos viene el año entrante el hecho político más importante en 4 años. ¿Por qué? O cada 4 años, porque son las elecciones generales, que ojalá las tuviéramos cada 2 años, al menos en lo que respecta al Congreso de la República, y más aún, que ese Congreso nuestro pudiera estar dividido en 2 cámaras, la Cámara Alta y la Cámara Baja. ¿Cuántos abusos de poder podríamos nosotros evitar de parte de los gobernantes? Abusos de poder como el que se dio ayer en el Congreso de la República, donde después de una supuesta discusión, por favor, 113 diputados, que ojalá tuviéramos el listado, 113 diputados tuvieron el descaro de pasar en tercera lectura ese absurdo, ese destructivo de las esperanzas de los guatemaltecos, ese botín al cual llaman el presupuesto general de gastos de la nación, aunque la realidad, y nosotros acá en Todo a Pulmón vamos a tomar al toro por los cuernos, vamos a decir las cosas tal cual son. Ese es el presupuesto malgasto y despilfarro de los gobernantes, que por cierto es una ironía que el presupuesto creció a pesar de los recortes, recortes de lo que pidieron que hicieron a Seguridad y Justicia. Al que creo que se merece el recorte y aún se lo deberían de recortar más para que viaje menos a costa nuestra, es al Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas. Sí, sé que esto es políticamente incorrecto. ¿Y qué es lo correcto? Los procuradores se dedican a vivir cómodamente a costa nuestra. Y si algún recorte va a hacer el señor Jordán Rodas, por favor, que sea a sus viáticos, a sus viajes, a sus emolumentos, señores. Ahí es donde tienen que hacer los recortes. Pero bueno, todavía hace falta la discusión artículo por artículo que se supone se va a llevar a cabo el próximo jueves. Así que todavía no perdemos la esperanza en Todo Pulmón de que algo suceda, que se rompa esa negociación, así como en algunos casos, ay, qué horror, ¿por qué me estoy riendo de semejante cosa? Pero bueno, en algunos casos también se han
se han roto las negociaciones entre los señores del MP y sus testigos, pues a lo mejor también se rompe la negociación cualquiera a la que hayan llegado los señores del gobierno y el partido oficial FCN Nación, junto con los diputados que los apoyaron. Ya vieron qué hipócritas son al final tantos que se rasgan las vestiduras y no, qué barbaridad, y el robo y el fulanito y la sutanita y el sobrino del hermano del primo del cuñado. Tantas cosas que solemos escuchar cuando les conviene a todas estas chorchas al final. Muy pocas excepciones las hay, sin duda, como es el caso de Luis Pedro Álvarez, que lamentablemente por las modificaciones, como bien lo saben ustedes, que impulsó Mario Taracena en el año 2016, pues no va a poder elegirse para un nuevo periodo en el Congreso de la República, lo que me lleva a preguntarme qué va a pasar con el que en el principio, para poder cambiar el sistema en nuestro país, es el más importante poder del Estado, el poder legislativo. Y ¡ala! ¿Cuánto tiempo? Los que tienen años de escucharnos, a ver, los que, como yo comentaba, cumplí 20 años este año de hacer periodismo, que por cierto hace una semana se lo comentaba a la hora del almuerzo a Bertrán de la Grancha y me dijo, ¡ala! ¡Tan pocos! No puede ser. Bueno, por supuesto con otro acento. Apenas 20, me dijo, yo tengo 44. Y dije yo, bueno, 44 años de hacer periodismo. Ojalá algún día yo también llegue a cumplir esa y aún más años. Pero por el momento llevo 20. Muchos de ustedes de esas 2 décadas probablemente nos empezaron a escuchar cuando ya Jorge y yo habíamos salido de Emisoras Unidas, porque es ahí donde comencé. Y de esos 20 años, pienso que los 20... he insistido, no he sido la única y no pretendo yo aplausos de nadie porque no he sido la única, pero sí somos muy pocos los que hemos insistido de que el cambio en nuestro país viene del Congreso de la República. Y eso, por supuesto, implica que tenemos que poner mucho mayor atención en quiénes van a llegar, para que podamos salir de los Armandos Escribás, de los Estuardos Caldames, de las Delias Bax, de los Marios Taracenas y de tantos más. Estos, muchos de los cuales son financiados por los narcos. Pues al fin, eso también es algo que tenemos que tener claro para las elecciones del 2019. Esas van a ser las narcoelecciones más descaradas que hemos visto. Pero bueno, eso me lleva al tema de los hechos de hoy, que ya vamos a comentar con Jorge Jacobs en lo que respecta a lo que está sucediendo en tribunales, porque de las notas más relevantes, fuera de que ya se redujo la emergencia en lo que respecta a la erupción del volcán de fuego, lo que ya le permitió a algunos poder regresar a sus viviendas, aunque todavía entiendo hay alrededor de 1,000 personas que están en los refugios que se habilitaron. Fuera de esa nota, consideraría que hoy, por lo menos en el transcurso de la mañana, lo más relevante que tenemos que mencionar tiene que ver precisamente con lo que está sucediendo en tribunales, con varias de las audiencias que se están llevando a cabo. Así que de eso, con un poco más de detalle, les vamos a comentar junto con Jorge Jacobs cuando regresemos de la pausa. Pero antes de que termine y me vaya precisamente a ese corte comercial, hay algunas notas que me parece interesante de índole internacional que de comentar con ustedes. Bueno, primero, que un juez suspendió la decisión de Donald Trump de negar asilo a quienes entren ilegalmente a Estados Unidos. Es esta política que les comentábamos de que vienen, los atrapan, toman sus datos y les dan una cita para dentro de 2 meses, pero por supuesto dentro de 2 meses no se aparecen. También está la opción del asilo y otras que les permitiría a los inmigrantes que ya se encuentran en Tijuana, teniendo claro de que, por cierto, leí por la mañana que ya hay otro grupo que salió de Mexicali para irse a Tijuana y es ahí donde pretenden reunirse para poder pasar a Estados Unidos. Pero sí, sin duda ya
una vez pasaron las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, ha perdido interés el tema de los inmigrantes, no solo para Donald Trump, sino también para los demócratas y todos los que estuvieron en elecciones hace apenas unas semanas. Pero bueno, en fin, esa es una nota que quería yo comentarles. Y la otra, también hablando del gobierno de Estados Unidos y particularmente el ejecutivo precedido por Donald Trump, que hoy se supo que están estudiando la posibilidad de incluir al gobierno de Venezuela entre la lista de patrocinadores del terrorismo internacional por sus presuntos nexos con organizaciones como Hezbollah o las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que no sé qué tan desaparecidas puedan estar. A mí se me hace que se transformaron. Esto según una nota de The Washington Post. En esta lista, si ustedes todavía lo recuerdan, y si no, yo se los recuerdo en este momento, está integrada por Irán, Corea del Norte, Siria y Sudán. Una lista reservada a los países que han apoyado actos de terrorismo internacional en reiteradas ocasiones y acarrea sanciones severas. Yo me pregunto eso de reiteradas ocasiones, con una sola comprobada, debería de ser más que obvio que habría que tener cuidado con aquellos que están al frente de estos países, pues al fin también, y por eso yo hago la diferencia entre gobiernos y ciudadanos, porque ahí podemos incluir, por ejemplo, dictaduras que hay particularmente en el cercano oriente. Que son dictaduras, entonces son los gobernantes los que toman las decisiones, pero los primeros que pagan las consecuencias de esas decisiones de los dictadores son precisamente los habitantes de esos países que están destinados a una servidumbre que nosotros que todavía tenemos la capacidad de expresarnos libremente y defendernos, no lo podemos pero ni siquiera imaginar. Pero bueno, en fin amigos, vamos a ir a una breve pausa, pero antes de eso quiero agradecerles a todos aquellos que ya nos están acompañando y particularmente a aquellos que nos saludan o que están compartiendo todo a pulmón. Que por cierto les agradecemos que lo hagan, porque eso nos permite, recuerden, dar la batalla de las ideas con la cual esperamos algún día poder cambiar nuestra Guatemala, cambiar lo que debemos de cambiar. Pero bueno, vamos a ver, recién me estoy conectando a Periscope, a YouTube, así que quiero ver si hay mensajes en estos dos. Saludos a Clark Reeves Kent. Nos aparece por aquí el espíritu de Superman. Y luego Roland Mitri. Saludos también a Roland Mitri. En el caso de Twitter, ok, sí, así es, Álvaro Ibarra generalizó muy bien. Es que Álvaro me hacía una pregunta, más que una pregunta, emitió un juicio falso en lo que respecta a un hecho que se dio en Libertópolis, y haciéndome a mí algo así como una especie de la dictadora de Libertópolis, la que decide lo que se pasa en los programas. Y como yo le dije, le respondí a Álvaro, yo solo soy responsable principalmente de todo a pulmón o lo que suceda en Contravía por la tarde los días martes de 6 a 7 de la noche, responsabilidad compartida con Estuardo Zapeta, que me acompaña, como bien ustedes saben, precisamente los martes como lo es hoy. Y de ahí yo solo me puedo responsabilizar de lo que sucede en todo a pulmón. Y al parecer hubo un invitado que no le parece a Álvaro Ibarra en otro de los programas que yo pues por cuestiones de trabajo no escuché, que me estaba diciendo, y no, Marta Yolanda, que no iba a llegar de nuevo. Nosotros somos
lo que tenemos en común los libertarios, los liberales clásicos, los objetivistas, que trabajamos juntos en Libertópolis, es ese respeto a las decisiones de cada uno, respeto a la libertad de cada uno y particularmente de aquel que es responsable de su programa. Entonces yo, repito, me puedo hacer responsable de lo que sucede en Todo a Pulmón, porque soy la primera responsable precisamente de lo que sucede en este espacio. Lo que sucede en otros sí ya habrá de nuevo, repito, haciendo énfasis en el tema del individualismo, es en el cual nosotros creemos. Habrá que preguntarle a la persona que lo haya invitado, Álvaro, si es que acaso te molesta. Pero bueno, en fin, José Calderón, estoy viendo. Buenas tardes, José. Ya vi los videos. Hasta ayer en la noche los pude ver, pues porque he tenido unos días un poco complicados, incluidos los fines de semana. Así que estoy maravillada. Muchísimas gracias, José. Gracias a Roberto García, que dice que ya compartió Todo a Pulmón, al igual que Lorena Juárez de Rosales y Luis Roldán. Saludos a Paola Fallase. Y vamos a ver quiénes más forman parte de esos 13 liberhéroes que ya han compartido Todo a Pulmón. Salvador Orellana Pontaza, Javier Estuardo Cojulum Benard, José Calderón, ya sabía yo que José también ya había compartido, Luis Roldán, a quien ya mencioné, al igual que a Lorena, Carlos Humberto Miculash, Carlos Orellana, el administrador del edificio Géminis 10, Marco Cruz y Michelle Fernández, que hoy es la que se lleva la mención honorífica de haber sido la primera en compartir Todo a Pulmón, según la información que me pasa Facebook, que por cierto parece que hubo problemas en el transcurso de la mañana. Ayer los hubo también tanto en Facebook hubo problemas, tanto en Facebook como en Instagram, en casi todo el mundo. Pero bueno, amigos, vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos le vamos a dar la bienvenida a Jorge para que ya entremos a comentar los hechos más relevantes del día, particularmente lo que está pasando en los tribunales de nuestro país. Regresamos en unos minutos, quédense con nosotros. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Todo a pulmón, todo a pulmón, todo a pulmón, todo a pulmón. De la noche, mates miedo, y mates miedo, y te pare lo blanco y lo verde. Todo a pulmón. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me Todo a pulmón, todo a pulmón. Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Todo a Pulmón y como ustedes pueden ver, ya me acompaña Jorge Jacobs, a quien le vamos a dar la bienvenida. Hola, George. ¿Qué tal, Marta Yolanda? ¿Y qué tal a todos nuestros radioescuchas? Y bueno, la primera nota de tribunales, ¿cómo la podemos llamar? La primera nota de tribunales, amigos, en Todo a Pulmón que queremos compartir con ustedes, tiene que ver con el caso del llamado financiamiento ilícito, en el cual específicamente se acusó a Andrés Botrán y a Rodrigo Arenas. En este caso, como ustedes recordarán, hace unos días, a finales de la semana pasada, ¿correcto, Jorge?, los fiscales del Ministerio Público presentaron una moción para que por un, ¿cómo es que se llama? Un criterio de oportunidad, se les perdonara la falta a los señores Rodrigo Arena y José Andrés Botrán, que se presentaron hoy ante la juez de mayor riesgo de Erika Ifán para la audiencia de etapa intermedia del caso de financiamiento electoral ilícito.
El Ministerio Público, como les comentaba, iba a pedir el criterio de oportunidad para Arenas y para Botrán. Y mediante este procedimiento se supone que se pone fin al proceso penal. Sin embargo, Rodrigo Arenas rechazó el acuerdo de criterio de oportunidad ofrecido por el Ministerio Público en este caso, porque argumenta que ya no existe el delito por el cual se les ligó a proceso penal. George, recordémosles a los oyentes por qué ya no existe ese delito. Bueno, esto viene a raíz de el año pasado hubo una acción de inconstitucionalidad que se presentó en la Corte, argumentando de que el artículo 407N del Código Penal, que regula lo del financiamiento, el delito de financiamiento electoral ilícito, no era constitucional, básicamente porque incluía dos delitos y no hacía diferencia. Si bien es cierto, los dos tenían distinta matiz, no hacía diferencia en cuanto a la pena que se debía, la condena que se debía de dar a esos dos delitos distintos. Y la Corte de Constitucionalidad, para variar, no se animó a declararlo inconstitucional. No se animan los magistrados, no se animaron a declararlo inconstitucional cuando era claramente inconstitucional. Entonces dijeron, mire, no lo vamos a declarar inconstitucional, pero le recomendamos al Congreso que por favor lo modifique porque no está bien así. Básicamente esa fue la resolución de la CC, y entonces le pasaron la papa caliente al Congreso al indicarle de que tenía que modificar el delito y modificar el artículo para separar los delitos: el financiamiento electoral ilícito y el financiamiento electoral anónimo. Esos son los dos delitos que estaban ahí. Y finalmente eso fue lo que hizo el Congreso, en donde estableció el financiamiento electoral ilícito por un lado, que es el que básicamente se hace con fondos ilícitos, por de ahí su nombre, o sea, que vienen del crimen organizado, que vienen de corrupción. Entonces ese es el financiamiento electoral ilícito. Y luego está el financiamiento electoral anónimo, que es cuando se da dinero de fuentes lícitas, o sea, que por ejemplo, que de mi trabajo, y yo digo, y de mi trabajo le voy a dar 1,000 quetzales de mis ingresos, le voy a dar 1,000 quetzales a ese partido con el cual yo me identifico. Cruz y Calavera, por cierto, pero estoy poniendo un ejemplo para que después lo citen a uno descontextualizado. Y entonces, pero no quiero aparecer ahí en su lista, entonces eso sería el financiamiento electoral anónimo, que es de fuentes lícitas, o sea, es dinero así bien ganado, pero que no se reporta, y entonces eso lo separaron y lo pusieron por aparte. Eso es la modificación que se hizo recientemente en el Congreso, y ese cambio entró en vigencia la semana pasada. En la semana antepasada entró en vigencia. Y a raíz de eso es el que ahora están diciendo, bueno, pues entonces como ahora ya no le aplica así como estaba antes, entonces por lo menos, dicen los fiscales, bueno, por lo menos que pedimos que le den un criterio de oportunidad, en donde el criterio de oportunidad básicamente es un periodo así a prueba, en donde por un lado tiene que dar algún resarcimiento, y por el otro que se mantiene así 5 años sin que tenga que cometer, sin cometer ningún delito, y que si comete algún delito entonces tiene que culpar cargar con la condena inicial del delito que cometió. Ese es el argumento de los criterios de oportunidad. Y hoy lo que dice Rodrigo Arenas es, mire, a mí no me aplica eso del criterio de oportunidad. Dale, vas. Abro comillas, no puedo compartir el acuerdo de criterio de oportunidad porque hoy el párrafo por el cual fui ligado a proceso no puede decir el delito porque no existía, y mucho menos ahora que queda claro que no aporté, por eso ni tenía que ser ligado a proceso. Básicamente Rodrigo lo que está diciendo, mire, yo ni siquiera di ningún aporte, o sea, yo aquí estoy injustamente ligado a un proceso al cual nunca debía haber sido ligado.
Lo interesante de todo esto, Jorge, es que la juez Aifán le jaló las orejas, pero bien feo a los fiscales del Ministerio Público. Él suspendió la audiencia y les dio 3 días a los fiscales del MP para que hagan un planteamiento serio. Los llamó irresponsables. Vamos a ver, por acá tenía yo las declaraciones de la juez, es que se las tengo que leer a los oyentes, porque qué gran jalón de orejas el que las dio. Dice, para que formule el acto conclusivo con un análisis serio y responsable del caso. ¿Qué talito? Pero tengo unas declaraciones más fuertes ahorita aquí está, dice, abro comillas, realmente no hay un estudio serio y profundo y de conformidad con lo que establece la ley. Esta judicatura debe declarar sin lugar el criterio de oportunidad, dijo la juez Aifán. Y bueno, está emocionante el centro, por cierto, porque el vividor, el parásito número 1, o al menos el más conocido de Guatemala, Joviel Acevedo, como bien saben los oyentes, hoy se dedicó a marchar y que se van a quedar a dormir frente al Congreso para que el jueves no corra riesgo el nefasto presupuesto. Nefasto porque las consecuencias que vamos a pagar los ciudadanos, por supuesto los que se están repartiendo el botín, pero nosotros los ciudadanos sí va a ser tremendas. Pero más adelante vamos a hablar del tema del presupuesto. Por cierto, que no les comenté a los oyentes, George, que mi invitado hoy en Todo Pulmón es Jorge Volpi, el periodista y escritor mexicano, ganador del premio Alfaguara de novela del año 2018, con una novela criminal. Y a ver, no les estoy diciendo que escribió una novela criminal, el título de la novela es ese, una novela criminal que está basado en hechos reales, que involucran un secuestro, romance, abuso de poder y tantas otras cosas más. Pero hoy alrededor de la 1:30 p.m. le vamos a dar la bienvenida en Todo Pulmón a Jorge Volpi para que comentemos lo que se pueda comentar, pues porque el objetivo es motivarlos a ustedes a que lo lean. Y vaya, cuando yo lo leí pensé cuán parecida es nuestro sistema de injusticia en Guatemala. Pero bueno, en fin, regresando otra vez al punto. George, ya hablaremos del tema de la marcha de Joviel Acevedo y sus seguidores. Lo que me llama la atención, Jorge, es primero que todos los de Emisoras Unidas, miren muchachos, ustedes de verdad qué daño le hacen al empresario. ¿Cómo es posible que le llamen Raúl Osoy al empresario? Que le llamen empresario a Raúl Osoy, por favor, no tienen ni la menor idea. ¿Sabes qué urge, George? Yo me recuerdo que hará unos 15 años aproximadamente, no sé si un poco más, el 100 daba unos cursos a periodistas y reporteros precisamente para corregir estos errores. Yo asistí a uno de esos cursos en el 95, por ahí. O sea, hace 20 años, entonces, a finales del siglo pasado daban estos 23 cursos. años cuando yo fui, pero los han de haber dado después también. Urge que se den de nuevo, porque si algo necesitamos en Guatemala es diferenciar el término empresario. Nosotros deberíamos de iniciar una campaña, porque ¿cómo le vamos a hacer? Cuando viene y alguien que, pobrecito, porque mi gordo o mi gorda, así le deben de haber dicho que hay que llamarlos empresarios, porque no tienen ni la menor idea de lo que significa ser un empresario, ni que la única forma que vamos a salir adelante es motivando al empresariado en Guatemala para que invierta, para que transforme recursos en riqueza y que se atreva y que los empresarios nos atrevamos a tomar más riesgos, aquellos que ya pues seguimos en la batalla, como se dice en Guatemala, pero seguimos creyendo y seguimos corriendo los riesgos que implica ser empresario. Pero Raúl Osoy es un delincuente, es un criminal cualquiera. Que se hagan pasar por empresarios no los hace empresarios, que se pongan el disfraz, así como nos disfrazamos los que nos juntamos con amigos a divertirnos el día de Halloween o el día de carnaval o el
¿Qué otros días se disfrazan uno? Sí, ¿verdad? Esos son los días en los que uno se disfraza para celebrar y hacer fiesta, etcétera. El hecho de que se disfracen de empresarios no los convierte en empresarios, por favor. Pero bueno, al final, el punto que yo quería mencionar, George, en este tweet que estoy leyendo, es que según esta información, de hace cosa de unos 15, 16, 17 minutos, el juzgado suspendió y reprogramó para el próximo jueves la audiencia de primera declaración de Raúl Osoy, sindicado en el caso de TCQ. ¿Qué habrá pasado hoy? Como que se les ha complicado a los señores del MP, porque por un lado les suspenden la audiencia y por otro, bueno, los dos casos suspendieron la audiencia, uno con todo y regaño de parte de la juez Aifán. En fin, lo que no tenemos todavía información es en lo que respecta a la audiencia del caso Gavilán, George. Pues no, de seguro va a ser hasta en la tarde porque no he visto nada de información al respecto por ningún lado. De seguro irá a ser ahorita en la tarde. Sí, lástima que hasta mañana lo vamos a poder comentar, pero sí podemos comentar lo que sucedió ayer. Fueron impactantes las declaraciones de Axel Martínez, George. Sí, él era uno de los policías que de hecho está cursando ahorita una condena de 25 años y él comentó, y que se declara inocente, ¿verdad? Sí. Y él comentó cómo los de la CICIG y la FESI le ofrecieron un trato a cambio de que declarara y que dice que y él mismo dice que se aprovecharon de un momento en que estaba pasando una situación difícil porque no sé las razones, pero justo en un periodo de tiempo muy corto se murieron su papá, su mamá y un hermano, un hijo de él. Y entonces, y mientras él estando en la cárcel, ¿no? Entonces que en ese momento se le acercaron fiscales de la FESI y de la CICIG para negociar con él de que testificara en contra del Carlos Bielman y de Sperensen, y a cambio de eso pues ellos lo iban a ayudar a que saliera de la cárcel, y él rechazó el ofrecimiento. Eso es lo que contó en la audiencia, y de hecho él dice que ahorita lo están acusando nuevamente, básicamente porque él no quiso aceptar el ofrecimiento de los fiscales. De los fiscales. En réplica, el jefe de la FESI, Juan Francisco Sandoval, dijo de que, por un lado, que nunca hacían eso de ofrecer así, de ofrecer una negociación, sino que tenía que ser el reo el que lo pidiera, dice. Eso es el argumento, uno de los argumentos. Y el Pero otro si argumento, lo pide el reo, como lo pidió Juan Carlos Sandoval, una de las principales granujas, y yo soy buena gente, mira. Pero no, Juan O sea, Carlos. Juan Carlos, ¿qué dije? Monzón, pobre el Juan Carlos. Sí. Juan Carlos Monzón, JC Monzón, amigos, que imagínense él feliz disfrutando todo lo que nos robó Roxana Valdetti y que él también robó, dándose la gran vida por esas negociaciones, ¿no? Uno que debería estar preso, George. Sí, Así que no pueden decir que no negocian, porque ahí están las evidencias de que sí lo realmente hacen. lo que él dijo es de que no inician la negociación, o sea, porque eso es lo que nosotros no pedimos, tiene que ser el reo el que lo pida, o sea, si el reo lo pide, entonces ahí sí ya negociamos. Eso fue básicamente uno de los puntos, y el otro punto es que dice que igual de todos modos, eso no era funcional porque no podía ser colaborador eficaz, porque en ese momento en el momento de ese delito no se había no se había pasado la ley de crimen organizado, donde establece la figura esa del colaborador eficaz. Ahora, allí están como mínimo cometiendo un error, y en verdad creo que básicamente están tratando de despistar, porque ese argumento no es válido, porque
probablemente no se les llamaba en ese momento colaborador eficaz, se haber llamado informante o Testigo protegido o lo que sea, pero de que existía ese tipo de negociaciones. Antes existía, y no al que en efecto sí declaró y dio un testimonio falso de parte del Ministerio Público y la CICIG en contra de Carlos Bielman en España, y también los que testificaron en contra de Sperisen, también con testimonio falso en contra de Sperisen en Suiza, no, a ellos sí los dejaron libres, pues entonces, o sea, sí, probablemente no se llamaba en ese momento colaborador eficaz, entonces, pero no es que no existiese figura donde se podía negociar y, por ejemplo, dejarlos libres a cambio de que dieran un testimonio. O sea, eso sí existía. ¿Cómo se llamaba? No sé, pero el argumento ese de que no podía ser un colaborador eficaz porque no existía la legislación de crimen organizado en ese momento, es una falacia para despistar, porque de que sí hacían negociaciones. No se llamaba colaborador eficaz, pero de igual hacían negociaciones. Bueno, vamos a ir a una breve pausa, amigos, y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros en Todo a Pulmón, y cuando regresemos vamos a agradecer a todos los que se han sumado, a quienes han compartido ya nuestro programa. Regresamos en unos minutos. Give me freedom, give me fire, give me a reason, take me higher. Todo a pulmón. Separe lo blanco y lo verde. Todo a pulmón. Y bueno, amigos, ahora vamos a entrar al tema del presupuesto, importantísimo, motivo por el cual quiero compartir con ustedes. Bueno, ayer les había yo recomendado el editorial del periódico, al igual que el artículo de Mario Fuentes de Starac, que me parece muy bueno, ambos. Y lo que quiero yo es compartir con ustedes el de previo a la discusión, y mientras Jorge se prepara, compartir con ustedes el artículo de Mario Fuentes de Starac para que lo discutamos, porque además de eso trae una propuesta buenísima. Pero Jorge quiere mandarle saludos a unos oyentes nuestros que dicen que desde las 12 en punto nos están escuchando. Vamos a ver si es cierto, porque yo soy clienta de ellos. Sí, quiero mandarle saludos ahí a la familia Seleknik, que ahí de Le Café, que hoy estuve ahí en la mañana y fueron muy amables ahí con nosotros y nos contaron de que nos escuchan así todos los días ahí desde las 12 en punto, así que les mando un atento saludo y muchas gracias por todas las atenciones. Y dicen, ya que nos escuchan, vamos a ver si es cierto. Y digo, porque yo soy fan de las ranitas verdes o los sapitos, como tantas veces, y lo saben mis amigos. Me encantan esas ranitas o sapitos. Yo de sapitos les decía desde chiquita. Pero es un delirio. Son mi postre preferido desde que tengo uso de razón. Al extremo que mi mamá me llevaba al colegio, me llevaba las ranitas y me las dejaba, o los sapitos, como les decía yo, no sé, así se me ocurrió decirles, va. Y recuerdo, Jorge, que como a mis compañeras de colegio les llamaba la atención y querían, entonces mi mamá, yo me tenía que comer 2, era mi medida, 2 diarios. Entonces mi mamá decidió llevarme 3, para que no me quitaran mis compañeras los 2 que yo me iba a comer. Entonces el tercero yo se lo regalaba a mis compañeras y yo me comía mis 2 sapitos. Y tú sabes que todavía, bueno, tú lo sabes todavía, mi mamá los domingos me suele tener mis 2 sapitos. Ahora sí ya no son 2 sapitos diarios. Me consta la adicción. Ahora ya no son 2 sapitos diarios por motivos obvios. Imagínate qué tamaño estaría. Pero sí, 2 sapitos semanales. Solo de pensar hasta se me empieza a hacer agua la boca, así que, en fin, qué rico. Solo por eso estoy yo muy, muy agradecida con ustedes
por esos sapitos verdes. Me encantan. Pero bueno, amigos, y eso sí, los pago de mi propio bolsillo, de mi presupuesto, no como lo que pretenden los diputados, pasar a la buena vida que logren, creen ellos, con el dinero de nosotros los tributarios, por medio de ese absurdo, nefasto presupuesto que espera Joviel Acevedo, que como medida de presión, repito, hizo esta manifestación hoy, esta marcha, y que van a acampar enfrente del Congreso de la República para presionar no solo a que se apruebe el presupuesto del 2019, George, sino Joviel Acevedo todavía espera que este año le den 961 millones de quetzales. Ese es el colmo del descaro. En declaraciones que dio este corrupto de Joviel Acevedo hoy durante la marcha de sus seguidores, porque yo no les voy a llamar maestros, para presionar por la ampliación presupuestaria de 961 millones de quetzales que los de la Comisión de Finanzas, te recordás, politiqueros que son, se la pasaron para dejarlo tranquilo. Dice él, abro comillas, según esto en República GT, dice, venimos a reclamar, imagínense ustedes, ¿cómo se dice eso? Los patos disparándole a las escopetas. El problema es que a este pato del Joviel Acevedo, que por cierto le va muy bien el apodo, porque ¿qué se la pasa haciendo este señor? En fin, fama de qué tienen los patos. Vamos a ver quién de nuestros oyentes se anima a comentar cuál es la fama que tienen los patos. Pero bueno, en fin, este Joviel Acevedo dijo, abro comillas, venimos a reclamar el dictamen favorable de la ampliación presupuestaria del 2018 para que nos cumplan todo lo que nos deben y todo lo que este tipo nos debe a nosotros, a los tributarios, a los mismos niños, que qué educación les va a dar, por favor. Pero bueno, él va a reclamar. Aquí mando yo, este señor que preso junto con todas sus huestes debería estar. En fin, todavía dice, no estamos hablando de 2019, ¿te imaginas? O sea, pero qué casualidad, Jorge, que se vienen ahora sabiendo que el jueves va a ser un día crítico. Jueves que la gente, que los que vamos a tener que pagar este absurdo vamos a estar trabajando. Yo quisiera saber qué hacer para que no haya quórum y que no lo puedan aprobar ni esta semana ni la entrante, George. O sea, ¿qué podríamos hacer? A ver, oyentes, ¿qué podemos hacer para que no nos pasen encima estos tipos? En fin. Pues, o sea, llamar a la cordura a los diputados creo que es no es la respuesta sí, que estabas preguntando. Me imagino que hoy hiciste tu carta a Santa Claus. Ay, ¿quién fue el que me regañó? Fue Rodrigo Lacayo. Voy con mis hijos pequeños, no digas que Santa Claus no existe. Creo que ya ahorita ya están grandes, ya esto ya debe haber sido superado en el caso de la familia de Rodrigo Lacayo. Pero bueno, ya vieron aquí, Jorge hoy está ingenuo, él dice, llamemos a la sensatez a los diputados. No, yo dije que eso de llamar a la sensatez a los diputados creería que no es la opción, pero tampoco estaría de acuerdo con la opción que propondría alguien más de entonces ir a cerrar las puertas del Congreso para que no puedan entrar los diputados, ¿no? Que es lo que hicieron en alguna ocasión. A lo mejor eso podemos hacer. A lo mejor Joviel Acevedo, que no los dejen entrar a los diputados del Congreso. Joviel les va a hacer la alfombra roja para que pasen. Sí, así es, qué horror. Pero bueno. Bueno, solo ya sí hay noticias del caso del Infiernito. A ver, George. Y es que ya los abogados de la defensa ya emitieron sus argumentos y solicitaron falta de mérito a favor de los patrocinados. La jueza Claudette Domínguez programó la audiencia para dar a conocer la resolución el próximo lunes. O sea, hasta aquí llega esta semana este caso, hasta que... Y no que... Carlos Bielman había dicho que él iba a declarar, ¿te recordás? Pues en las notas que he visto ahorita menciona de los abogados, no sé si ellos declararon, pero
Pero va a haber que esperar a que salga más información ahí, que empiecen a publicar la información de qué pasó en esa audiencia. Pero por el momento, básicamente, esa es la información que tengo, de que la audiencia de resolución va a ser el lunes 26 y que fueron los abogados de la defensa los que dieron sus argumentos. Pero no sé, vamos a ver ahorita Bueno, que vamos empiecen a ver salir más notas al respecto. Sí, eso les quería decir yo a los oyentes, que si salen más notas, por supuesto que las vamos a compartir con ustedes. Pero lo que quiero antes de irnos a la pausa es compartirles el artículo de ayer de Mario Fuentes de Starac, que se titula precisamente Equilibrio Presupuestario, para que tomemos nota. Aquí podemos, él argumenta lo que hemos argumentado nosotros por años, George, y es que los gobernantes no deben gastar más de lo que les ingresa. O sea, si están proyectando que van a lograr exprimirnos 60,000 millones de quetzales, qué horror, que se van a desperdiciar la mayoría de esos miles de millones de quetzales, al menos que no sea más de esos 60,000 millones de quetzales, que debería ser el techo presupuestario. Brinque quien brinque, brinquen los del Frente Nacional de Lucha, brinque Joviel Acevedo. Si no le parece lo que está ganando, que renuncie y se vaya a otro lado, como hace la mayoría de gente. Yo quiero ganar más, pues me voy. Como en Guatemala sobra el trabajo, voy a conseguir en otro lado. Esa sí, por supuesto, es una ironía. Pero bueno, el artículo dice lo siguiente: el gobierno sigue operando con déficit fiscal. O sea, déficit fiscal es que gastan más de lo que les ingresa. Entonces ustedes van a preguntar, ¿pero cómo hacen para pagar lo que pagan? Porque recuerden que luego está la deuda que tienen con los proveedores, que están esperando que les caiga dinero para que les paguen a ellos. Pero básicamente esas diferencias las van a financiar con préstamos y con emisión de deudas. Tengo entendido, Jorge, que solo en lo que aprobaron ayer estos 113 irresponsables diputados, por ser yo buena gente y utilizar el término que hoy utilizó la jueza Aifán al referirse a los fiscales del Ministerio Público en el caso de Andrés Botrán y Ricardo Arenas, que estos 113 irresponsables, que por favor alguien haga circular la lista de quienes fueron, pasaron 15... ¿Cuánto pasaron en emisión de bonos? 15 millones de dólares. En todo caso, 15 millardos. Vamos quetzales. a ver, voy a ver si yo diría que serían 15,000, ¿no? Por eso, 15 millardos. Más préstamos, que por cierto, qué buitre el señor familiar, como lo mencionaba ayer, Jorge, hablando de, sí, pobrecitos, se mueren de hambre, la desnutrición en Guatemala, qué horror, cómo están las cosas. Ay, no, hagamos algo, pero ya, o sea, Congreso, apruebe el préstamo que ya nos surge, porque de eso depende mi vida, muy buena vida que me doy yo y mis amigos consultores. Pero bueno, estamos por acá, aquí, permítanme que voy a un célebre chat. Oh, no, George, adivina qué. Tú tenés que tener esa info todavía. ¿Cuánto fue lo que aprobaron en bonos para ayer, más préstamos? O sea, si es alrededor del 40% el déficit, calculen ustedes cuánto pretenden endeudarnos para cumplir con ese presupuesto, particularmente en un año de elecciones. Sí, 15 millardos, 15,000 millones de quetzales. 15,000 millones de quetzales. Eso es ridículo. Es que, qué fácil es cuando no van a pagar ellos las consecuencias de su irresponsabilidad, sino la vamos a pagar todos los guatemaltecos, particularmente los más pobres. Pero no es toda la deuda, o sea, eso es la parte que se va en bonos, pero toda la deuda es mucho más, porque estamos hablando de un presupuesto de 88,000 millones de quetzales. Y según ellos, inflando las cifras hasta donde ya no, van a obtener ingresos fiscales por 65,000 millones de quetzales el año entrante. Eso es una farsa, es una mentira, o sea, ni de chiste van a llegar ahí. Con lo que, si mucho, llegarán a 62,000 y lo más seguro es que va a estar alrededor de 60,000 millones de quetzales, pero pongamos la cifra conservadora, 62,000 millones de quetzales. Y
hasta 87,000, estás hablando de 25,000 millones de quetzales de diferencia. Y esos 25,000 millones de quetzales, 15,000 se van a hacer en bonos y luego otros 10,000 millones de quetzales son en préstamos, pero todo lo que nos van a endeudar el año entrante son por lo menos 25,000 millones de quetzales. O sea, están hablando de 2,000 millones de quetzales mensuales. Nos van a endeudar el año entrante los funcionarios, aunque realmente son los diputados, porque ellos son los que aprueban el presupuesto. O sea, ellos podrían decir, pues no, el presupuesto va a ser de 62,000 millones de quetzales, pero no lo van a hacer. Entonces, al final, la responsabilidad última de esa deuda cae sobre las cabezas o sobre las manos de los diputados que aprueben el presupuesto. Porque igual los funcionarios del Ejecutivo pueden pedir 150,000 millones de quetzales, pero de eso a que se lo aprueben en el Congreso es otra cosa. Al final, la responsabilidad última cae en los diputados, que ellos son los que aprueban eso, y al final son los que van a aprobar los préstamos también para esos 25,000 millones de deudas nuevas que nos van a poner. Vamos a hacer una breve pausa, amigos, y regresamos con ustedes en unos minutos. Y pues vamos a continuar, por supuesto, con el tema del presupuesto y algunas notas más tenemos para ustedes. Pero antes de eso, Jorge tiene una noticia un anuncio muy importante para ustedes. Sí, solamente por aquello de por lo menos 2 desastres naturales que hay en promedio al año en Guatemala, asegúrese de estar cubierto, y qué mejor si está cubierto por Aseguradora General. ¿Y cómo se puede estar cubierto por Aseguradora General? Pues sencillo, llame al 1757 o vaya a la página www.aseguradorageneral.com y ahí usted encontrará la información para asegurarse de estar cubierto por Aseguradora General. Saludos a Mariel Varías, que también dice presente en nuestra transmisión en YouTube. Vamos a una breve pausa y además de continuar con el tema del presupuesto, por supuesto, vamos a agradecer a los oyentes que han compartido nuestro programa, que nos permite llegar ya a 33 veces compartidos. ¿Será que cuando regresemos al menos llegamos a 40? Pilas, mucha, no vamos a ganar la batalla si no la damos. Give me freedom, give me fire, give me a reason, take me higher. Todo a pulmón. Todo a pulmón. Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Todo a Pulmón y nosotros vamos a continuar con ustedes conversando acerca del tema del presupuesto, pero antes de eso quiero agradecerles a los oyentes que se han comunicado con nosotros, que nos han dejado comentarios, y particularmente a aquellos que han compartido Todo a Pulmón. No, 33, George, 33, ya no motivamos a más oyentes a que Jorge, algo debiste haber hecho durante la pausa aquí para días o algo, para que se animaran los oyentes a compartir. Muchísimas gracias a Juan Carlos Ceballos Schaefer, también gracias a Pedro Antonio Díaz González, Karin Rademan, Ramón Parellada, Warren Orbo y Rubén Alejandro Orellana Guerra, que creo que a Salvador Orellana Pontaza sí ya le había agradecido. Y veamos quiénes más, porque hay varios que nos dejaron los comentarios de que habían compartido acá. Veamos, gracias a Juan Godínez, que dice presente y compartido. Muchísimas gracias, Juan. También gracias a Minor Carcar, se comunica con nosotros. Mario Aguilar Solís nos saluda. Ana María Villalobos Martínez dice que compartió Todo a Pulmón. Muchísimas gracias. Al igual que Shatsi Gutiérrez, Lucrecia Rivera Molina, Roberto Cajas, Armando Morales, Luis Roldán, ya lo habíamos saludado. Muchísimas gracias. Y creo que ya también he agradecido todos los saludos que nos han dejado. Mario Aguilar dice, no tienen pantalones para enfrentar a todos estos pseudolíderes que deberían estar presos. Se invaden hidroeléctricas, bloquean carreteras, etcétera. Joviel debe estar preso. Seguro hay evidencias para esto. Es millonario a nuestras costillas. Yo también considero igual que
que nuestro apreciable oyente Mario Aguilar, que preso debería estar Joviel Acevedo. Bienvenido Edwin Rolando Rodríguez a Mezquita. Y en el caso de Twitter, quiero agradecerle a Verónica Ruiz, que dice: buenas tardes, hoy por la mañana escuché los audios, indignante escuchar cómo se negocia la libertad de las personas. Así es, Verónica. Y bueno, hasta ahí llegamos con los saludos y los comentarios, amigos, y regresamos al tema que estábamos tratando, que es el del presupuesto. Un tema que tal vez no es tan sexy como venir y que le demos duro a Joviel Acevedo, yo lo reconozco, sin duda. Ay, gracias a Marco Antonio Castellanos y Juan Lavé, que veo que recién han compartido y nos permite así ya llegar a 35 veces compartido todo a pulmón. Pero bueno, vamos, regresemos al punto. Yo sé que es buenísimo y hagamos una piñata de Joviel Acevedo, que se lo merece, nadie lo va a discutir, pero el problema es la piñata que están haciendo los diputados de nosotros en el presupuesto. ¿Y por qué es importante que nosotros, los que pagamos las cuentas, que por supuesto vean lo hipócritas que son los burócratas, particularmente de los burócratas de organismos supranacionales? Los señores, a ver, por aquí los tenía, los del BID, estos que como los del Banco Mundial, este señor familiar al quien yo hacía mención, el vicepresidente para América Latina, el Caribe y Centroamérica, ¿verdad? Como que si América Latina no fuera también Centroamérica, pero bueno, que sí, que pobrecita la desnutrición, y que la desnutrición se combate aprobando préstamos del Banco Mundial. Sí, porque se combate la desnutrición de él, que debe tener una dieta así muy fina y exclusiva de salmón para arriba. Pero bueno, en fin, vean los señores del BID, que también, ¡qué barbaridad! La corrupción en las obras, que Odebrecht, que toda esta trama de que mataron a un testigo que originalmente creyeron que le dio un infarto, pero resulta que el hijo se tomó una botella con cianuro. ¡Qué horror! A la cárcel todos los corruptos, esos empresarios, entre comillas, que no lo son, repito, corruptos. ¡Qué horror! Nosotros, los burócratas del BID, estamos en contra de todo eso, pero nuestros intereses primero. O sea, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, Luis Alberto Moreno, otro de esos vividores, pidió hoy a los gobiernos latinoamericanos que se abstengan de cancelar obras de infraestructura pese a las acusaciones de corrupción. ¿Por qué, George? A ver, ¿por qué, George? El señor Moreno del BID y el señor familiar del Banco Mundial son tan gamonales y dicen, va, pobrecitos, perdonen a los corruptos, pero sigan adelante con las obras, tatitas. Porque si no, nos vamos a sacar sin nuestros jugosos préstamos y jugosos sueldos. Digo, pues, así, eso de haber pensado él. No tú, ¿verdad, George? Sí. Así es, porque ellos de eso viven, entonces ahorita deben de estar preocupados porque les debe estar costando colocar sus préstamos, o sea, que también es rico para ellos, porque lo que prestan es dinero de nuestros impuestos, de los impuestos que pagamos los tributarios de todos los países cuyos gobiernos les trasladan dinero al BID, al Banco Mundial, y a todos estos, y que lo vienen trasladando de tiempo atrás. ¿Para qué? Para financiar la vida rica de estos señores que como los de la cumbre borrascosa, las cumbres presidenciales y de los jefes de Estado y presidentes de Iberoamérica de la semana pasada, que lo que realmente vinieron es a pasear a la antigua. Punto. Pero que de ahí vaya a salir algo positivo, por favor. En fin. Esas cumbres sirven para ir a hacer turismo, gracias a los impuestos de los tributarios de todas partes, porque una parte los pagan los de sus países y otros los pagamos, en este caso ahorita que fue aquí en Guatemala, pues con muchos de los costos los pagamos los tributarios guatemaltecos, pero los tributarios de sus países, de los que vinieron, también pagan, también les sale caro esas
periplos. Pero a los bueno, George, congresos. quiero pues finalmente compartir este artículo que me pareció muy bien, muy bueno dentro del contexto de nuestro segmento de opinión también, que dice: el gobierno sigue operando con déficit fiscal. El principio del equilibrio presupuestario dicta que el presupuesto del Estado no debe tener déficit ni superávit. En este punto no estoy yo de acuerdo, porque si tiene superávit, mejor, porque pagamos menos impuestos en el próximo año. Pero bueno, o sea, exceso de los ingresos sobre los gastos. No rechaza el déficit fiscal en forma absoluta, ya que lo considera como un mal tolerable únicamente en situaciones excepcionales. Y lista cuáles son esas situaciones excepcionales, que es una catástrofe, desastres, guerras, en que hay que recurrir de manera limitada al crédito público privado. En Guatemala, como respuesta a la espiral inflacionaria y evaluación galopante que vivimos a finales de los años 80, gracias a un descomunal déficit fiscal que fue financiado con emisión inorgánica, se incorporó en la Constitución una disposición que prohíbe que el Banguat financie al gobierno, exceptuándose cuando se presenten casos de catástrofes o desastres públicos. Bueno, desastres públicos los vemos todos los días, comenzando por nuestro gobierno, el sistema de justicia, el Congreso, en fin. Pero bueno, continúo. Siempre que el Congreso lo apruebe con el voto favorable de por lo menos las 2/3 partes de los diputados. No obstante, el gobierno, lejos de equilibrar las finanzas públicas, continúa operando con déficit fiscal que se financia con préstamos del exterior y de la banca privada local, de suerte que gastar más de lo que se recauda en impuestos causa del déficit fiscal sigue siendo una práctica perversa de nuestros gobernantes irresponsables y, por tanto, el Estado no ceja de endeudarse. La deuda pública ronda ya el 27% del Producto Interno Bruto. Bueno, lo anterior sin perjuicio de las graves distorsiones que provoca la participación del gobierno en el mercado financiero y de la cada vez mayor incidencia del pago de la deuda pública en el presupuesto estatal. En todo caso, la crisis de las finanzas públicas en Costa Rica nos ha vuelto a ilustrar sobre los efectos nocivos de los inmanejables desequilibrios fiscales y de las colosales deudas públicas. En 2018, el déficit fiscal tico llegó al 7.1% del PIB. La deuda pública equivaldría al 53.5% del PIB. El gasto público sería el 21.5% del PIB y el 37.6% de la ejecución presupuestaria se destinará a pagar el servicio de la deuda, amortizaciones e intereses. El Estado costarricense eroga casi 5 veces más dinero del que recibe y la recaudación tributaria ha disminuido debido a la desaceleración económica. En todo caso, la mayor amenaza que enfrenta Costa Rica es la rebaja en la calificación del riesgo que podría encarecer el crédito. Por supuesto, la única propuesta de los militantes tributarios, que es como les llaman a los de la SAT, por así decir, ¿no? A los que creen que con pago de impuestos todo se resuelve, cuando es al revés, lo único que se resuelve es la vida de los oportunistas que hagan el ejercicio del poder. Y qué bueno que fuera solo los de la SAT, hay un montón de disque analistas y disque asesores así del gobierno que tienen viven de los impuestos también. Que viven de los impuestos y que son así como activistas militantes tributarios, porque para ellos la respuesta a todos los problemas es hay que pagar más impuestos. Sí, por eso, como que si lo que ya estamos pagando se utilizara bien. Pero bueno, lo que después de comentar el caso costarricense, que por cierto no lo hemos abordado nosotros, Jorge, a lo mejor ahora que está aquí J en Guatemala, Juan Carlos Hidalgo, ¿te recordás cuando Juan Carlos estaba empezando? Bueno, casi como cuando nosotros también estábamos empezando, pero bueno, lo que pasa es que él consiguió chance en CNN, ¿dónde es? En Washington, y nosotros en Guatemala. Bueno, dice, continúa Mario Fuentes de Estara, que en mi opinión lo procedente es que se incorpore en la Constitución de Guatemala y en la Ley Orgánica del Presupuesto que las finanzas públicas deben estar regidas por el principio de equilibrio presupuestario y que todo endeudamiento debe estar condicionado a la real y efectiva capacidad de pago del Estado. El texto de la respectiva norma podría quedar así, abro comillas: el presupuesto del Estado deberá ser equilibrado,
aunque se permitirá un déficit estructural que deberá justificarse técnicamente atendiendo a la capacidad de pago del Estado y que no podrá exceder del 1% del PIB, salvo en casos de catástrofes o desastres públicos en que podrá recurrirse al crédito público o privado hasta un máximo del 3% del PIB, siempre que el Congreso lo apruebe con el voto favorable de por lo menos las 2/3 partes de los diputados, o sea, lo que se conoce como una mayoría calificada. Bueno, yo creo que simplemente se debería de prohibir ni siquiera ese 1% porque lo van a utilizar, lo necesiten o no. Entonces, si va a haber un equilibrio, que sea un verdadero equilibrio fiscal. Antes de irnos a la pausa, amigos, les quiero recordar lo importante que es que nos cuidemos para que disfrutemos estos días en compañía de nuestros seres queridos. ¡Qué maravilla! Bueno, para que disfrutemos nuestra vida todo el tiempo. Y mi recomendación, amigos, para que tengan la salud para disfrutar de su vida y de gozar en compañía de las personas que aman, mi consejo es que hagan lo que hago yo. ¿Qué talito? Porque yo me la gozo y creo que se nota, ¿no? Se nota que Marta de Holanda es una persona feliz. Sí, pero soy feliz no solo porque tengo claro cuál es mi escala de valores y cuáles son las virtudes que debo de cultivar para poder alcanzar y conservar esos valores. Y dentro de esas virtudes incluyo la de cuidarme a mí misma. Así que yo tomo todos los días, a ver, ¿qué tomo todos los días, George? Equinacia Blend líquida de ELA. Muy bien, por lo menos ya lo sabe. No lo hace, pero por lo menos ya lo sabe. Pero bueno, amigos, 1 onza diaria de Equinacia Blend de ELA, eso es lo que yo tomo. Eso no quiere decir que a veces si uno se pasa, se puede medio sentir débil, pero se toma 2 onzas y hello, Dios, baby virus, vete de mí, porque yo... Calmate, Zapeta. Vete de mí. Esa no es una canción, ese es un bolero, ¿no? Entonces con Equinacia Blend de ELA así le puedes decir a los virus, vete de mí. En fin, vete de mi virus, porque yo tomo Equinacia Blend de ELA, no cualquiera, porque me valoro. Yo no soy coda pichicatera conmigo misma y mi salud. Yo tomo Equinacia Blend líquida de ELA, y ahorita que no hay gel, una en la 11 de la mañana y una en la tarde. ¿Por qué? Porque la Equinacia Blend de ELA es un blend, es una mezcla, porque además de equinacia tiene vitamina C, zinc y aloe vera, que sube mis defensas para tener una mejor calidad de vida. La Equinacia Blend de ELA, ¿qué compramos? ¿Dónde? ¿Dónde la compramos, George? En las tiendas de GNC. O GNC, muy bien. Y si llegas y no la encontrás, ¿qué tenés que hacer? Llamar al teléfono, ese sí no me lo sé. O alegar. Yo primero alegaría, mire, ¿por qué no? O sea, si ya se la llevaron, inmediatamente pídame una, porque yo voy a venir a comprar mi Equinacia Blend de ELA, y aquí es donde más cerca me queda en GNC. Aquí estoy caminando por el mall, entonces entré y yo, ¡oh no tiene Equinacia Blend de ELA! ¡Qué tragedia! Por favor, inmediatamente llame a las oficinas centrales de GNC para que le traigan mi Equinacia Blend de ELA. O si no, voy a llamar al 45 63 93 27, 45 63 93 27, donde me ofrecen servicio a domicilio para que me la manden. Bueno, amigos, vamos a ir a una breve pausa. Cuando regresemos, Jorge nos va a presentar la nota tecnológica de hoy y luego le vamos a dar la bienvenida en todo pulmón a Jorge Volpi, ganador del premio Alfaguara de novela de este año por su obra titulada Una novela criminal. Ya regresamos. Give me freedom, give me fire, give me a reason, take me higher. Todo a pulmón. Pago Tigo, siempre conectado. Presenta la noticia tecnológica. La noticia tecnológica.
Bueno, y la nota tecnológica de hoy es que Facebook, cuando funcione, porque hoy en la mañana no estuvo funcionando, pero mientras esté funcionando, resulta que ya hoy empezaron a liberar, así, a hacer el rollout a nivel mundial de su nueva característica, una nueva aplicación dentro de la aplicación de Facebook que se llama Su Tiempo en Facebook. Y es lo que ofrecieron hace como 4 meses, pero hasta hoy empezaron ya a liberarlo. Y es básicamente para que usted tenga, es un contador donde le indica cuántos minutos en el día ha estado usted utilizando en la aplicación de Facebook. Esto es básicamente bajo el concepto ese de que para que uno pueda saber en dónde se está yendo su tiempo y optimizarlo. Pero a diferencia de otros que son así, de otras aplicaciones que son más agresivas en el sentido de que si usted le pone 15 minutos, a los 15 minutos lo saca y ya no lo deja entrar. En este caso, simplemente la aplicación de Facebook le va a decir cuánto tiempo ha estado y usted le puede poner alarma, ¿va? De que solo puede estar, 10 minutos al día en Facebook. Entonces, cuando ya llegue a los 10 minutos, le va a indicar la aplicación, mire, ya lleva 10 minutos. Pero si usted quiere seguir, pues siga, ¿va? Pero ya lleva 10 minutos. Esto es básicamente lo que va a hacer esta nueva característica de la aplicación de Facebook que se llama Your Time on Facebook, su tiempo en Facebook. En la siguiente actualización que haga usted de la aplicación de Facebook en su celular, tanto en Android como en iPhone, de seguro ya va a estar funcionando esta nueva característica. Y esta es la nota tecnológica que llega a usted gracias a los nuevos planes postpago de Tigo, siempre conectado. Nuevos planes postpago Tigo, siempre conectado. Presentó la noticia tecnológica. Para la duda oscura, un clavo ardiendo que ilumine la noche. Mate ese miedo y mate el miedo y mate ese miedo. Y te pare los santos y los demás. Todo a pulmón. Give me freedom, give me fire, give me reason, take Todo a pulmón. Todo a pulmón. get older, I will be stronger. Call me freedom, just like a wave. And Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Todo a Pulmón y tal y como les había anunciado desde ayer, hoy me acompaña Jorge Volpi para que comentemos acerca de su novela criminal, porque es una novela criminal sobre adivinen qué, un crimen, ¿verdad, Jorge? Exactamente. Jorge, bienvenido primero que todo a Guatemala, qué gusto conversar Igualmente, contigo. encantado. Imagino que no es la primera vez que estás en nuestro país. La segunda. Es la segunda. ¿Y con anterioridad estuviste también promocionando algún No. libro en visita privada? No, privada. Ah. Sí. ¿Te gusta Guatemala? Mucho. No te queda de otra, al No, menos. no, es un país fantástico. Y es un país, además de fantástico, muy parecido al tuyo. En realidad tristemente. sí, es muy parecido. Aunque En lo que cosas buenas y en cosas malas. Sí, aunque lo que comentábamos es que desafortunadamente México ve poco hacia el sur, ¿no? México ve poco hacia Guatemala, ve poco hacia Centroamérica, ve poco hacia América Latina. Obviamente ve más hacia el norte, pero no solo los mexicanos, también millones de los centroamericanos hacia donde ven es a Estados Unidos. Ahí Sí. tenemos precisamente el caso de estas marchas que comenzaron hace varias semanas. Y digo que comenzaron porque la primera sale el 13 de octubre de Honduras, pero después de esa primera son muchas otras más las Sí. que han salido de Honduras, El Salvador y Guatemala. Entonces, sí, vemos hacia Estados Unidos porque sin duda habrá temas que discutir en lo que respecta a la situación de que tienen en temas de justicias y otros en Estados Unidos. Pero el problema, y es hacia donde tenemos que ver, es hacia nuestros países y los problemas que nosotros estamos enfrentando. Y cuando yo leí una novela criminal, Jorge, y imagino que esto ya lo has escuchado en otras ocasiones,
particularmente de latinoamericanos, pero más nosotros los guatemaltecos tan cercanos a ustedes. Cuando tú describes la forma en la cual se manipula el sistema de justicia en México, porque al final eso es, pienso que es una de las primeras de la novela. No hice, obviamente me sentí identificada con lo que también nosotros vivimos en Guatemala, ¿no? Bueno, adelante, Sí, Jorge. pues en efecto, es una novela que retrata un caso criminal que fue muy conocido en México y en Francia, porque llevó a una pelea incluso entre los presidentes de estos dos países, Felipe Calderón y Nicolás Sarkozy, que empieza cuando el 9 de diciembre del 2005 las dos principales televisoras mexicanas transmiten diciendo que es en vivo la captura de una pareja de secuestradores o supuestos secuestradores, Israel Vallarta, mexicano, y Florence Cassé, francesa, y la liberación de 3 víctimas. Unos meses después, otra investigación periodística va a demostrar que todo lo que se vio en esa transmisión es falso. Y ahí empieza efectivamente este caso que revela sobre todo, como decías muy bien, la manera como en nuestros países el sistema de justicia no funciona. Nos convierte en una especie de ciudadanos de segunda, porque es un sistema que, en el caso mexicano, y así son muchos otros en América Latina, está mal diseñado, está mal implementado, los poderosos o los ricos siempre se salen con la suya, quienes no tienen poder o dinero siempre tienen las de perder, donde la tortura es una práctica habitual de la policía y donde la manipulación de los casos por parte del poder es enorme. Y el manejo de los contactos, porque particularmente el tema de los contactos, quién era más poderoso que quién, y el utilizar el sistema de justicia para impulsar venganzas personales. Exactamente. Pero ahora, regresando a la trama, que pues obviamente, como bien dijiste, está basado en un hecho real. O sea, es una trama conocida. La diferencia es cómo la presentas, que comentaba yo ayer con los oyentes que no se fueran a asustar de lo voluminoso del libro, porque se lee cómodamente, ¿verdad? Es un libro que no es complicado de leer, está escrito con un lenguaje periodístico, voy a decir un lenguaje propio de una crónica. Entonces diría yo que es una crónica que la has convertido en novela, porque según lo que entiendo, entrevistaste a los protagonistas de la historia real. Sí, este es un libro que yo llamo novela sin ficción, pero que mucha gente dice que es más bien una crónica periodística extensa o periodismo literario, porque el límite entre ambas cosas es muy impreciso. O sea, todo lo que se cuenta en este libro está basado en fuentes documentales. El propio expediente del caso, que revisé minuciosamente, son cerca de 20,000 páginas del expediente, entrevistas con los principales actores del caso, y luego haber revisado, leído todo lo que se había escrito sobre este caso anteriormente y todo el material audiovisual. O sea, a partir de todo esto, son simplemente fuentes, ya construí yo el libro y traté de darle una forma novelística para que pudiera leerse literariamente también. El ritmo, la manera de usar ciertos recursos literarios, incluso ciertos cambios en la cronología, la manera como se seleccionan los materiales. Esa es la parte propia del novelista que yo, digamos, he sido hasta ahora, utilizando esos recursos en este material que es periodístico. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que te motivó a escribir una novela sobre este caso? Bueno, desde que, digamos, ya siempre lo fui siguiendo, es un caso que lleva 13 años, pero en cierto momento terminé por darme cuenta de que era una gran historia y que no se había contado completa. Y puedo decir que era una gran historia porque no es mía, sino que es una historia que estaba ahí en la realidad, una historia que tiene una historia de amor, la historia de amor entre Florence e Israel, que es una historia de amor interesante, enrevesada, intensa. Es una historia policíaca, es una historia política, es la historia de una conspiración
y además me permitió a través de ella escribir una novela sobre México y una novela sobre el sistema de justicia mexicano como forma de denunciar justamente ese sistema de justicia que no funciona. Obviamente sí hay partes noveladas donde tú imaginas las conversaciones entre el patrón y la joven secuestrada. Pero no, esas no son imaginadas. Esas se basan auténticamente en las grabaciones que hizo la policía de las conversaciones entre los secuestrados y sus secuestradores, o entre las familias y los secuestradores. Entonces esa parte que yo hubiera creído, bueno, ¿cómo va a saber Jorge qué pasaba? Y que le llevaban el espejo y que se miraba. Todo eso está basado en los testimonios de las víctimas, de los secuestradores y en las grabaciones que realmente había de los contactos entre los secuestradores y las familias cuando pedían el rescate. 13 años lleva este caso. 13 años. Florence está en libertad y por lo que cuentas en la novela, ya hasta en escritora se ha convertido ella, ¿no? Sí, ella, la Suprema Corte Mexicana terminó liberándola por todas las fallas y vicios en el proceso y actualmente vive en Dunkerque, teniendo una vida ya normal. En cambio, Israel lleva 13 años en prisión preventiva, o sea, ni siquiera ha sido sentenciado, no ha sido juzgado, lleva 13 años en prisión preventiva. Ese es otro problema que también nosotros tenemos en Guatemala, el tema del abuso de la figura de la prisión preventiva. Por supuesto. 13 años, porque el delito o el crimen del cual se le acusa, ¿cuál es la pena máxima que le podrían imponer a Israel? Bueno, podrían llegar a ser hasta 40 años de cárcel. Porque es un secuestro, pero un secuestro en el cual no murió la secuestrada. No. Aunque hay uno de los que la banda secuestró que sí murió. Sí, pero no vinculada con él, sino aparentemente, no sabemos ni siquiera si la banda existe o era otra banda, todo esto fue manipulado por la policía, pero en el caso de Israel no, en el caso de Israel él podría ser juzgado y sentenciado, si lo encontraran culpable, a 20 años, o si suman todos los secuestros podrían llegar a ser hasta 40. Pero en cualquier caso hasta ahora no ha sido sentenciado, lo que significa que por la presunción de inocencia es inocente. Totalmente, uno es inocente hasta que se prueba lo contrario. Exacto. Ese es un pilar del derecho al debido proceso. Exactamente, que ese es lo que no se ha cumplido en México. ¿Tuviste la oportunidad de conversar con Israel? Sí, con Israel y con Florence tuve oportunidad de conversar sobre el caso. ¿Qué nos puedes compartir de esas conversaciones que no esté en la novela? Bueno, pues más la impresión personal. La conversación con Florence, por ejemplo, fue tensa. A ella le incomoda todavía hablar de lo que ha pasado. Tiene muchas prevenciones. Está muy enojada por haber pasado estos 6 años en la cárcel. Ella quisiera que México la reivindicara, porque además tiene la sensación real de que en México la gente sigue creyendo que es culpable, aunque fuera liberada por la corte. Entonces está muy enojada. Sobre todo cuando yo la encontré era una mujer muy enojada. El caso de Israel es mucho más complicado, lleva 13 años en la cárcel, lo vi varias veces en la prisión y he tenido mucho contacto con su familia también. Me sorprendía, por ejemplo, su sentido del humor. A pesar de todo, de los 13 años en prisión, las veces que lo veía o lo veía en las audiencias, se permitía hacer chistes, se permitía hacer, digamos, burlas sobre sí mismo, que es, digamos, siempre algo que sorprende en ese momento. Escucharte este relato y esa, de alguna manera, relación que has entablado con Israel y con su familia, me recuerda obviamente una de las novelas más importantes del siglo pasado, que probablemente ya alguien te ha hecho esta referencia, el de A Sangre Fría, de Claro. Truman Capote, porque él también para escribir su novela se va a reunir con los acusados, aunque en este caso, en el caso de Truman Capote, pues sí era culpable, había una diferencia, mientras que por lo menos de lo que tú investigaste y averiguaste y respetando la presunción de inocencia, en este caso Israel es inocente. Hasta ahora es inocente y sobre todo
Israel es una víctima del Estado mexicano en cualquiera de los casos, que lo torturó, la tortura a él está comprobada, y que le negó no solo el debido proceso, sino que hizo el juicio más sucio posible del mundo para tratar de inculparlo, violando toda suerte de derechos humanos durante su captura y durante los primeros días que estuvo arrestado. Por supuesto que no vamos a comentar porque lo que queremos es motivar a los oyentes a que lo lean y solo vamos a comentar algunos casos y no cuáles serían los escenarios posibles en lo que respecta a por qué se le acusa a Israel. Pero sí vale la pena porque pienso que también podemos encontrar en tu novela misterio, además de un romance truncado, porque truncado entiendo, por la cárcel también. Porque entiendo que a estas alturas Florence ya hasta niega que quiso a Israel. Efectivamente, ella está también muy enojada con Israel porque hay partes de su historia que ella no acaba de entender. Entonces sí, es una historia de amor compleja, una historia de amor que de por sí ya lo era. En el momento que los capturan, ellos estaban separándose. Todavía vivían juntos, pero estaban a punto de separarse el día que los capturan. Entonces eso hizo las cosas también siempre complicadas. Cuando los capturan, finalmente ellos regresan, ¿no? Se sienten abandonados y de alguna manera regresan y se mandan cartas de una prisión a otra. Pero a partir de cierto momento los abogados de ella le recomiendan romper con él para tratar de que la liberan más rápido, lo cual tenían razón porque fue lo que ocurrió. Pero todo eso, digamos, provocó pues muchas historias familiares y muchas historias de amor paralelas ahí. Jorge, obviamente por el hecho de haber sido premiada tu novela con el Alfaguara de este año, le ha dado una nueva, me imagino yo, una nueva vida al caso sí. en México. ¿Cuáles han sido las repercusiones de tu novela? La repercusión real más importante ha sido que el abogado de Florence, que es un gran abogado penalista mexicano, y otro grupo de expertos ahora están dispuestos a ayudar a Israel cuando finalmente se vaya su caso a sentencia. Entonces ahí va a haber una acción pues que sí fue provocada por el libro. Y por el otro lado creo que también ha cambiado un poco la percepción del caso. Los medios de comunicación aliados de la policía durante años y años dijeron tan claramente que ellos eran culpables, que la mayor parte de la gente en México lo sigue creyendo. Aunque ella fuera liberada y aunque él no ha sido sentenciado, la gente cree que ambos son culpables. Y eso es por la construcción que los medios hacen de los casos judiciales. Creo que el libro ha contribuido a que esta percepción cambie y a que por lo menos haya la duda, ¿no? La duda de si eran culpables o han sido solamente una víctima de la policía. Es interesante porque los primeros que tienen que aprender lo que significa el debido proceso y el respeto a la presunción de inocencia son los mismos ciudadanos de un país, porque hoy fue Israel, pero mañana puede ser cualquiera de los que lo está señalando como el responsable de ese crimen que no ha sido probado. Sí. Yo recuerdo, hay una trilogía, Mario, hay una trilogía de películas mexicanas que a mí me encanta y recomiendo además de eso verlas. Más aún, 2 de estas películas las veo y las discuto con mis estudiantes porque pues tengo el gusto de dar clases en una universidad. Y esas 3 películas son La Ley de Herodes, El Infiernito y La Dictadura Perfecta. Entonces ya sabes por dónde voy, Jorge. Claro. Que precisamente en La Dictadura Perfecta es donde hay un montaje similar, ¿correcto? Sí. ¿Podrías contarle a los oyentes? Sí, en La Dictadura Perfecta, que es la última película de Luis Estrada, de esta especie de trilogía sobre el poder en México, hay un momento en donde hay unas referencias claras a este caso, al montaje, a la manera como la policía manipuló todos los hechos para decir que se estaba transmitiendo en vivo una captura y una liberación que en realidad no ocurrieron así de ninguna manera. Y es una de las partes que está ahí en esa serie de películas que son terribles,
que retratan sobre todo la descomposición enorme de la vida política en México. El abuso del poder, precisamente en la ley de Herodes, el ver a Varguitas como, pues dice la ley, aquí la hago yo, y, Sí. e interpretaba y hacía la ley y creaba leyes como a él se le antojara. Eso es una película muy interesante que aprovecho a recordarle a los oyentes que no la han visto, que la vean, al igual que la de la dictadura perfecta. ¿Qué pasó con los periodistas involucrados en esta trama? Porque por lo menos la parte de que fue un montaje, eso sí fue reconocido públicamente. Claro, por supuesto. Y aún así, digamos, en este caso nadie ha pagado. La única persona que fue despedida es el reportero en el terreno de ese día, Pablo Reina, pero todos los demás que participaron o que sabían del montaje, ninguno sufrió ninguna consecuencia. Lamentablemente, pero yo creo que sufrieron la mayor de las consecuencias, que es que perdieron credibilidad. Pues ni siquiera tanta. Es decir, al mismo tiempo se conservan en sus posiciones de enorme relevancia mediática. Es interesante porque no es solo una crítica al sistema de justicia y que realmente se convierte en un sistema de injusticia, sino también es una crítica que lamentablemente los medios de comunicación no quieren aceptar, una crítica al haber olvidado que la misión del periodismo es la búsqueda de la verdad, nos guste o no. Exacto. Pero el objetivo de un periodista es buscar la verdad. Exacto, y aquí en vez de buscar la verdad, muchos periodistas en México y en otras partes simplemente confían en lo que les dice el poder. En lugar de ser críticos, en lugar de tratar de escudriñar si lo que el poder dice es cierto o no, se pliegan a las versiones oficiales. Y eso es lo que pasó en este caso y lo que ha pasado en muchísimos otros en México y en América Latina. Afortunadamente el libro también cuenta el caso de un pequeño grupo de periodistas que hicieron lo contrario. O sea, los que develaron el caso fue porque no confiaron en lo que decía la autoridad y finalmente llegaron a descubrir que era un montaje. Y eso es lo que necesitamos de nuevo recuperar, la misión del periodismo, la búsqueda de la verdad y no el simplemente convertirse en intermediarios de comunicados de prensa. Exacto, que eso es lo que muchas veces muchos periodistas hacen, lamentablemente. Y entender de nuevo ese punto, que independientemente del resultado de nuestra búsqueda, lo que nos interesa es la verdad, para que podamos entender y componer, recomponer lo que necesitemos recomponer o componer o refundar en nuestros estados. Sí, porque solo así se puede hacer justicia. Como en el caso de Israel, que obviamente queda claro que para ti se ha cometido una tremenda injusticia, ¿no? Efectivamente, porque todos deberíamos de tener garantizado el derecho a ese libre proceso, a ese debido proceso. Si el Estado lo viola, entonces, si el Estado no le importa el debido proceso, sino solamente le importa estar presentando culpables a diestra y siniestra para satisfacer las ansias de los medios, pues entonces no estamos en un Estado de Derecho. ¿Qué es lo que te motiva a ti a escribir esta historia, Jorge? Pues en principio esta idea de que era una gran historia que había que contar, como te decía, y en el otro también hacer una denuncia, ¿no?, de este sistema de justicia mexicano. Por supuesto, yo quisiera que lectores que no conocen el caso lean el libro como si fuera una novela policíaca simplemente. Pero en el caso de México, en mi país, sí quisiera que el libro también contribuyese a que los lectores se den cuenta de que hay que luchar por un sistema de justicia transparente, independiente, eficaz, rápido, y no este sistema que es el que tenemos. ¿Y qué fue lo que te motivó a presentarlo al Alfaguara? Creo que si no lo hubiera presentado, probablemente se hubiera publicado, pero se hubiera visto como un caso muy local, sin las resonancias que desde luego tiene el premio Alfaguara. Eso, la idea de poder estar en todos los países de lengua española hablando sobre el libro y que el libro circule, eso es lo que es la gran maravilla del premio Alfaguara. ¿Ya has estado en otros países promoviendo el libro? Sí, ¿En qué países has estado? En la mayor parte de América Latina he estado.
He estado en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Perú, en Colombia, en Panamá, en Costa Rica, en Miami, en España. No sé si me falta algo, pero pronto estaré en República Dominicana. El año próximo estaré en El Salvador y en Bolivia. Son otros 2 países que me faltaban. Y esos son casi todos los países de América Latina, ¿no? ¿Y cuál es la recepción que has tenido en todos estos países que has visitado? Pues ha sido muy interesante, para mí muy sorprendente. Yo no sabía cómo se iba a leer un libro que es un caso muy mexicano fuera, pero la verdad es que tiene muchas resonancias con otros lugares de América Latina, sobre todo en donde o los sistemas de justicia no funcionan, como en México, o hay montajes mediáticos, o hay manipulación de la justicia por parte del poder. Y eso se repite en cada lugar de América Latina. En los países que has visitado, ¿cuáles son las preguntas o cuestionamientos más curiosos que te han hecho? Pues casi siempre tiene que ver, y eso me pareció muy interesante, la manera como en general los periodistas relacionan este caso con casos locales. He ido haciendo una especie de recopilación de esos casos locales. Creo que al final del año terminaré escribiendo un artículo largo sobre eso, ¿no? Las resonancias del libro, viendo toda esa serie de casos que revelan justamente los déficits de la justicia en toda América Latina. Una recopilación de lo que fue este año de tus giras como ganador del premio Alfaguara. Exactamente. Un jet lag, como el que escribió Andrés Neumann, sí, ¿no? No. Los dos escribieron, ¿sí? Santiago, no, yo me recuerdo el de Santiago porque Santiago en una parte en su visita a Guatemala hace referencia precisamente a esta entrevista, entonces me dio risa cuando me lo mandaron, pero es interesante porque el mismo viaje te provoca a ti claro. el nuevas ideas y nuevas historias para escribir, así que qué interesante ver que el premio Alfaguara y los oyentes dirán, pero ¿y con quién hablan? Pues ya saben que aquí escondida está Mariel Carmen de Hola, que a lo mejor por lo menos logramos que nos diga hola, digo yo. A ver, Mariel Carmen, hola. Hola, buenas tardes a todos y están invitados a la conversación que tendrá esta tarde Jorge Volpi con Julio Prado, por cierto, en Sofos a las 6:30. Aprovecha para hacer el anuncio, nuestra querida amiga Mariel Carmen de Hola, que aprovecho a recordarte que ya estamos llegando a fines de año, así que vamos preparando un programa para ver cuáles son las lecturas que recomendamos a los oyentes para este fin de año. Entonces, hecho. Entonces, como te darás cuenta, esto es una conversación al final sí. entre amigos, Jorge. Entonces, lo que más te ha llamado la atención es precisamente esas referencias y esas similitudes que fue precisamente como yo comencé esta conversación contigo. Ahora, Jorge, de todas las preguntas que te han hecho, imagino que hay alguna que hace falta o algunas que hace falta. ¿Qué preguntas que quisieras que te hicieran que no te hemos hecho aquellos que hemos tenido el gusto de conversar contigo? Es una buena pregunta, pero tendría que pensar. Porque hay muchas preguntas que se han repetido y en cambio no sé, se me ocurre ahora. Pusimos a pensar a nuestro Exacto, invitado ¿no? hoy. Que no han preguntado, es que han sido tantas entrevistas, tantas preguntas, que no lo sé. No lo sabes. Bueno, a lo mejor en el transcurso Exacto. de los minutos que nos quedan todavía se te ocurre, porque pienso que precisamente caemos en lugares comunes en las entrevistas, es inevitable. Yo no sé por qué hay quienes huyen a los lugares comunes, no lo puedes evitar porque es eso lo que te une. Es eso que tenemos en común lo que nos une hoy a conversar acerca de tu novela. Entonces vamos a caer en lugares comunes. Pero siempre, Mariel Carmen sí tiene una. A ver, Mariel Carmen, por favor. Si me permiten, yo sí tengo una. Y de hecho hemos conversado un poquito entre entrevista con Jorge.
y dijiste en un principio que México no mira hacia atrás, ¿no? Sí. Solo hacia el norte, aunque lo Sí. traten mal, ¿no? Pero aún así, ¿qué se conoce en México de lo que está pasando en Guatemala, por ejemplo, o en Centroamérica? Porque están pasando muchas cosas que además son bastante graves. ¿Qué se conoce? La verdad se conoce muy poco. Creo que ahora, por ejemplo, las caravanas de migrantes y el tema de los migrantes centroamericanos en México y la manera como cruzan y la manera también como han sido brutalmente maltratados En México. asesinados, vejados, violados. Y la tensión Una y que otra hay vez. ahora en Eso es- Tijuana, por ejemplo. Eso es lo que ha hecho que empecemos otra vez a mirar un poco hacia Centroamérica. Lo de Tijuana es horrible, ¿no? La idea de que un grupo de gente, no fue muy numeroso hay que decir, pero el alcalde lo provocó, enarbolando el discurso muy parecido al de Trump. Porque hasta ahora no había habido esto, no había habido lo que pasa en muchos otros lugares, lo que pasa en Colombia con los venezolanos o lo que pasa que es esta especie, digamos, de racismo, de xenofobia de México hacia Centroamérica. Pero ahora estamos empezando a verlo y eso está haciendo que veamos más otra vez hacia acá. O sea, ¿por qué están cruzando, ¿no?, el territorio? ¿Qué es lo que está pasando en Honduras o en El Salvador o en Nicaragua o en Guatemala? Para que haya todas estas personas que quieren abandonar sus lugares de origen. Y aún así es una pena porque México insiste en no ver hacia el sur, vemos solo hacia el norte. Desde hace ya una buena cantidad de años, el proyecto político y económico de México decidió mirar solo hacia el norte e integrarse con el norte. La llegada de Trump también ha provocado que México vea también un poco más hacia el sur, no demasiado, pero un poco más, justo porque en el norte, digamos, no hay ya esa interlocución ni siquiera posible con un racista, digamos, como Trump. Entonces, seguimos conociendo poco de lo que pasa en Centroamérica. Digamos, hemos seguido un poco las elecciones pasadas en Guatemala, cierta inquietud con el presidente guatemalteco actual. Que ya va para afuera. Nosotros Exactamente, empezamos ¿no? las más, yo digo, del tiempo que yo tengo de ser adulta y estar interesada en temas políticos, esta es, en mi opinión, las elecciones que vienen, las elecciones más, son una incógnita. Sí. No puedo decir como algunos que dicen, no, es que ahora sí hemos aprendido, van a cambiar las cosas, o quién sabe qué va a pasar, porque ni siquiera efectivamente puede alguien que tenga intenciones de correr como candidato, no puede ni siquiera intervenir, porque si se atreve a decir pío, no lo van a inscribir por un cambio draconiano que se hizo a la ley electoral en el año 2016, porque es absurdo que se niegue la discusión política y que alguien diga, pues yo quiero ser presidente, y va usted, señor que quiere ser presidente, o señora que quiere ser presidente, ¿cuál es su propuesta? ¿Qué quiere sí. ser? ¿Usted que quiere ser diputado? Pues te imaginas que así de absurda raro. es este cambio, Qué que raro. no se puede hoy en Guatemala. Si tú te atreves a decir eso, se ve como campaña anticipada y por te tanto sancionan. ni siquiera te dejan participar. Sí, eso es ridículo, ¿no? Es ridículo y absurdo. Sí, sí. Y en esas estamos, ¿verdad? Entonces, entendemos por qué hay tantos de nuestros compatriotas, ya sean tuyos, ya sean míos, que ven Estados Unidos con todo y que esté ahí Trump. Es irrelevante. Ven en Estados Unidos una opción para mejorar su Claro, vida. por ¿verdad? supuesto. Y por eso es que se van. Sí, sí. Y al final hay mucha farsa y mucho show, pienso yo, en general de parte de todos los políticos o politiqueros, como Sí. es mejor llamarlos, porque es una gran alaraca, pero al final, si logras pasar con ese nuevo catch and release, vienen a ver, deja aquí sus datos, tenga su huella y en 2 meses le damos audiencia. En 2 meses búsqueme a ver dónde me encuentra, pues. Exacto. Entonces, hay mucho interés político particularmente. Por eso la trilogía, y regresando
a la trilogía de películas de Luis Estrada, mi preferida de las tres sigue siendo la primera, La Ley de Herodes. Exacto. El infierno a mí Increíble. me gustó también. La dictadura perfecta no funciona tan bien, pero el infierno fue importante en su momento también, fue raro. Es una película que recibió financiamiento público justo en el momento más álgido de la guerra contra el narcotráfico. Por lo tanto, era muy incómoda película para el gobierno que financiaba una visión tan crítica, quizá la versión mainstream más crítica en ese momento de la propia guerra contra el narcotráfico. Que solo va a acabar cuando dejen de criminalizar. Pues sí, por supuesto. Eso es ridículo. Es ridículo. Esa es una guerra tremenda y al final con lo que nos topamos son con narcoelecciones. Pero bueno, Jorge, nos quedan un par de minutos para terminar esta conversación, así que esos 2 minutos son tuyos para que converses lo que quieras conversar con nuestros oyentes. Bueno, pues es simplemente decir, me da mucho gusto estar en Guatemala y en Centroamérica. Creo que en efecto nuestros países se siguen pareciendo muchísimo y aunque los mexicanos no lo veamos, debería de ser una zona de oportunidad para tratar de mejorar las condiciones de Estado de Derecho, de justicia, de vida democrática de toda la zona y tendríamos que unir esos esfuerzos para lograrlo. Bueno, Jorge, entonces ha sido un gusto compartir contigo. Esperamos tu próximo libro que va a narrar tus aventuras como ganador del Alfaguara. No, será solo un artículo. No, ¿Solo será un artículo? No será un libro. ¿Pero estás trabajando ahorita en algún otro libro? No, este año justo decidí... Es tu sabático. Exacto, es mi sabático. No es la primera vez que escucho a un ganador del Alfaguara decir, no, yo tuve que tomar un sabático. Exactamente, este es mi sabático para poder viajar a todos estos lugares. ¿Pero tienes algún plan para cuando termine tu sabático? Exacto, mi sabático terminará el 31 de diciembre, así que el año próximo ya empezaré otro proyecto. Bueno, vamos a ver entonces con qué nos topamos. Jorge, un gusto haber compartido contigo y te deseo muchos éxitos. Muchísimas gracias. Que ojalá que se mueva este libro porque me parece que nos podemos encontrar, como hemos mencionado también nosotros, en lo que se respecta a lo que, al menos yo llamo nuestro sistema de injusticia, Sí. más que de justicia. ¿Verdad? María del Carmen, siempre gracias, por favor, muchísimas gracias por darme el gusto de compartir con escritores que particularmente han dejado algo que me ha llamado a mí la atención, así como a Jorge le llama la atención nuestra vista. ¿Te gusta la vista de Libertópolis? Sí, muy bonita. Sí, pero bueno, amigos, hemos terminado todo a pulmón. Antes de despedirme, les quiero recordar que hoy martes estoy con ustedes de nuevo de 6 a 7 de la noche en Contravía PM, así que pues bueno, ¿qué les puedo decir? Solo que aquellos que tengan hambre, como lo tenemos sin duda nosotros tres aquí presentes, les quiero recomendar, si como yo tienen que seguir trabajando y ahorita van a una importante sesión administrativa o de algún otro tipo, que lo más fácil si tienen antojo de la San Martín es que llamen al 22 15 15 15, 22 15 15 15, donde si usted está en la zona 9, 10, 14, 15 y 16, por un mínimo de consumo de 85 quetzales y un recargo de 12 quetzales, le llega a usted el desayuno, el almuerzo, la cena, la panadería, la pastelería, las bebidas. Ay, ya se me antojó más de algo, amigos, así que al 22 15 15 15 vamos a llamar para almorzar de la San Martín, donde ustedes saben, trabajan para hacer nuestro día especial. Y bueno, ahora sí, me despido, estoy de regreso a las 6 de la tarde y pues como siempre les recuerdo que una sola vida tienen. Y sí, problemas hay, pero una sola vida tienen. Así que sean felices, muy, pero muy felices. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.